Análisis económico de México del 2005 al 2025. Cuatlapanzi López Fernando, Flores Papaki Alison Amirani, Flores Salazar Andrea Isabel, Guevara Pacheco Alma Rubí, Gutiérrez Utrera Irving, Hernández Pérez Amairani Verónica, Martiñón Castillo Yesenia, Moreno García Ricardo. La economía de México ha atravesado múltiples etapas entre 2005 y 2025, marcadas por periodos de crecimiento, crisis globales, reformas estructurales y nuevos retos en el contexto internacional. Analizar esta evolución nos va a permitir entender no solo los avances logrados, sino también los desafíos actuales que enfrenta el país. Podemos ver en esta gráfica en donde se marca el avance, o bueno, cómo ha ido aumentando el PIB, la inflación y el desempleo. En donde se marca una gran diferencia es en el 2009. Esto porque hubo una crisis financiera global, ya que la economía bajó hasta menos 6.5% la contracción en décadas. Esto afectó severamente en las exportaciones, el empleo y la inversión. De ahí se fue recuperando entre el 2010 y 2018. Esto fue por unas reformas estructurales bajo el Pacto por México. Igual la economía creció en promedio un 2.5 anual. Luego, en 2019-2020, como sabemos, ocurrió una pandemia por el COVID-19. En el 2019 hubo un crecimiento nulo por incertidumbre política. En 2020, que fue cuando el COVID-19, la economía cayó en un menos 8.2%. Esto fue una de las peores en América Latina. Y gracias a la pandemia hubo desempleo, informalidad y pobreza, por lo que hizo que se aumentara. En 2021 a 2023 hubo una gran recuperación, ya que la economía creció entre el 3 y el 4% anual. Para 2024 y 2025 hay una cierta estabilidad, ya que en la actualidad el PIB se ha estimado entre 1.49 billones de dólares. Ahorita se va a enfrentar a desafíos como inseguridad, incertidumbre jurídica, el débil crecimiento en sectores como salud, educación y tecnología, también como la necesidad de fortalecer el mercado interno y mejorar la productividad. Hay algunas oportunidades que tenemos, que es como el potencial de crecimiento en energías renovables e industria manufacturera avanzada. Los principales desafíos que enfrentaremos va a ser la baja inversión pública y privada, los altos niveles de informalidad laboral, que son alrededor de un 55%, y la pobreza multidimensional, que esta es más del 40% de la población, al igual que la infraestructura desigual y rezago en innovación tecnológica. Para entender mejor cómo ha evolucionado la economía mexicana en estos 20 años, es útil observar la comparación directa del Producto Interno Bruto entre 2025 y la actualidad. Esta diferencia refleja no solo el crecimiento económico acumulado, sino también los efectos por diversas crisis, como hemos mencionado la crisis del 2009 o por la pandemia en 2020. También están las políticas económicas y oportunidades de desarrollo, como ahora se muestra en la gráfica de una forma más clara. Para que la economía de México siga creciendo, hay objetivos y desafíos. En los objetivos están unas iniciativas, que es como el Plan de México. Esta es impuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Está enfocado en impulsar la inversión pública y privada, mejorar la infraestructura y fomentar la innovación tecnológica. También está el fortalecimiento del sistema financiero. La banca mexicana ha mostrado resiliencia, con utilidades récord en 2024. Se están implementando medidas para ampliar el acceso al crédito, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Como mencioné, también se enfrentan en desafíos, como el primero son las tensiones comerciales con Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha impuesto aranceles adicionales a productos mexicanos, afectando a las exportaciones y generando incertidumbre en los mercados. También está la inseguridad y el Estado de Derecho. La falta de confianza en el sistema judicial y la inseguridad han sido identificadas como barreras para la inversión y el desarrollo económico. También la informalidad laboral. Más del 54% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, lo que limita el acceso de servicios financieros y reduce la base tributaria. Y la desaceleración económica. El crecimiento del PIB ha sido limitado, con un aumento de solo el 0.2% en el primer trimestre del 2025.
Estos factores, como la reducción en la demanda externa y la incertidumbre política, han contribuido a esta desaceleración. Durante la caída financiera global del 2008, México sufrió una fuerte caída de PIB, principalmente por su estrecha relación económica con Estados Unidos. La demanda externa cayó, se redujeron las exportaciones y la inversión extranjera disminuyó. En 2009, el PIB mexicano cayó aproximadamente un 6.5%, una de las peores contracciones en décadas. A partir de 2010, la economía mexicana comenzó a recuperarse gracias al repunte de las exportaciones, especialmente del sector automotriz, y a una mayor estabilidad financiera global. El crecimiento fue moderado pero constante, con tasas de crecimiento de PIB entre 3 y 4% anual. Durante este periodo, el gobierno implementó una serie de reformas constructurales en sector clave como energía, telecomunicaciones, educación y fiscalidad. Estas reformas buscaban aumentar la competitividad, atraer inversión y modernizar sectores estratégicos. Sin embargo, los resultados fueron mixtos y aunque se lograron avances regulatorios, el crecimiento económico se mantuvo limitado, con tasas alrededor del 2% anual. La pandemia de COVID-19 provocó una contracción severa de la economía mexicana en 2020, con una caída de PIB de aproximadamente 8.2%. Sectores como el turismo, el comercio y servicios fueron los más afectados. Desde 2021, la economía comenzó a recuperarse gradualmente, gracias al avance de la vacunación, la reapertura económica y el crecimiento de las exportaciones, particulares hacia Estados Unidos. Sin embargo, la recuperación ha sido desigual, con desafíos persistentes como la inflación, el desempleo y la informalidad. Después del impacto económico de la pandemia, muchos gobiernos aplicaron políticas de estímulo para reactivar la economía. Entre ellos está el gasto público, en el cual se aumentaron la inversión de la infraestructura, la salud y programas sociales para generar empleo y aumentar la demanda. Las transferencias directas, subsidios y apoyos a pequeñas empresas y bonos a familias que ayudaron para mantener el consumo. La política monetaria expansiva. Los bancos centrales bajaron las tasas de interés e inyectaron liquidez en los mercados financieros. Estas medidas ayudaron a evitar una recesión más profunda y crearon un ambiente favorable para la recuperación. La recuperación del turismo fue uno de los sectores más afectados en 2020, pero también uno de los más importantes en la recuperación. Con la reapertura de fronteras y la flexibilización de restricciones, aumentó el número de viajeros. Países con fuerte infraestructura turística como México, España e Italia, entre otros, vieron mejoras significativas en su economía local. Se generaron empleos en sectores como hotelería, transporte, gastronomía y entretenimiento. El turismo también trajo diversas extranjeras, lo que fortaleció economías locales. Crecimiento de nearshoring. El nearshoring consiste en trasladar procesos de manufactura a servicios o países cercanos al destino final como alternativa al offshoring, traslado a lugares lejanos como Asia. Esta tendencia creció por la disrupción logística globales durante la pandemia, el deseo de reducir costos de transporte y tiempos de entrega, conflictos geopolíticos como la guerra comercial entre Estados Unidos y China. México, por su cercanía geográfica y su participación en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se convirtió en uno de los principales beneficiados, atrayendo inversiones extranjeras en sectores como automotriz, electrónica y manufactura ligera. ¿Qué son los sectores económicos? Son las distintas categorías de la actividad productiva de cualquier país, que se dividen según el tipo de actividad que se lleva a cabo. ¿Cuáles son? Los principales son tres: primario, secundario y terciario. El sector primario incluye actividades como la agricultura, ganadería, pesca, entre otros. El sector secundario se centra en la transformación de los recursos naturales en productos manufacturados. El sector terciario comprende actividades de servicios como el comercio, la educación, el transporte, entre otros. Debido a la evolución y especialización de las actividades económicas, se han incluido otros dos sectores, el cuaternario y el quinario. El sector cuaternario se enfoca en la creación, gestión y distribución del conocimiento, incluyendo la investigación y el desarrollo. El sector quinario incluye actividades sin fines de lucro, como salud pública, servicios sociales, organizaciones benéficas, entre otras. Sector primario, 2005 al 2010. Crecimiento modesto, aún con fuerte dependencia de técnicas tradicionales y vulnerabilidad climática. Del 2010 al 2020,
Hubo una introducción de más tecnología, pero rezagó en productividad. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, impulsó algunas exportaciones agroindustriales. Del 2020 al 2025, aumenta la mecanización y exportación de productos clave, como aguacate, berries, entre otros. Pero el empleo sigue cayendo por tecnificación y migración al sector terciario. Aporte al PIB disminuyó del 5% del 2005 al menos del 3,5% al 2025. Sector secundario. Del 2005 al 2010, hubo una estabilidad y crecimiento lento tras la crisis del 2008. La industria automotriz y manufactura ligera impulsaron el norte del país. Del 2010 al 2020, hubo una expansión significativa por el modelo maquilador y exportaciones. La energía y minería enfrentaron altibajos. La reforma energética de 2013 abrió a inversión extranjera. Del 2020 a 2025, nearshoring impulsó manufactura. Sin embargo, la construcción pública decayó. Y minería estratégica tomaron relevancia. Aporta al PIB fluctúa entre el 30% y 33%. La manufactura representa la mayor parte. Sector terciario. Del 2005 al 2015 hubo un crecimiento sostenido, expansión del comercio formal e informal, turismo internacional en auge. Del 2015 al 2020 hubo una consolidación del e-commerce, auge del turismo y servicios financieros, aumento en informalidad laboral. Del 2020 al 2025, el COVID-19 golpeó fuertemente turismo y comercio. Hubo una recuperación impulsada por digitalización. Servicios financieros, logística y educación en línea crecieron. El aporte al PIB fue mayoritario, entre el 60 y 65% para el 2025. Sector cuaternario. Del 2005 al 2015 hubo poco desarrollo tecnológico y de investigación. Hubo concentración en universidades y centros públicos. Del 2015 al 2025 hubo crecimiento acelerado con startups y desarrollo de TI. Aumento de inversión extranjera en centros de datos, inteligencia artificial y servicios digitales. Se consolida como un subgrupo dinámico dentro del terciario. Sector quinario. Del 2005 al 2020 hubo financiamiento y burocratización, educación y salud pública con problemas estructurales. Del 2020 al 2025 la pandemia ocurrió y reveló necesidad de invertir más. Hubo reformas de salud pública, impulsó al IMSS, bienestar y digitalización de servicios. Crece su reconocimiento, pero limitado por presupuesto. Su importancia social crece, aunque el aporte directo al PIB es menor y difícil de cuantificar. A continuación, podemos observar un mapa de las principales entidades con mayores parques industriales. Vemos que Baja California tiene el mayor número de parques, que son 92, y el mínimo, que son 12, lo tiene Sinaloa. Nosotros, Puebla, nos encontramos en noveno lugar con 19 parques industriales. En 20 años, México se consolidó como una potencia comercial, pero con claroscuros. Pasó de exportar petróleo a ser líder en manufacturas, autos, electrónicos, gracias al TLCAN y luego al TEMEC. Sin embargo, su gran éxito es también su gran riesgo. El 84% de sus ventas aún dependen de Estados Unidos. Y aunque China se volvió un proveedor clave, la diversificación avanza lento. El TEMEC modernizó reglas laborales y automotrices, pero no redujo la dependencia. Hoy, el desafío es claro. México debe innovar, bajar costos logísticos y buscar nuevos mercados. ¿La lección? El comercio exterior impulsó su crecimiento, pero el futuro exige resiliencia. En 20 años, México tejió una red comercial con claros ganadores y perdedores. Estados Unidos sigue dominando, del 89% al 83% de nuestras exportaciones, una dependencia peligrosa. China se volvió imprescindible. Sus importaciones crecieron del 1,2% al 22%, ahogando industrias locales con un déficit brutal de 18-1. Canadá sigue siendo la oportunidad perdida. Solo el 3% de nuestras ventas pese al TMEC. Pero hay más actores, Japón y Corea, socios tecnológicos clave, representan juntos el 6% de comercio, especialmente en autopartes y electrónica. Alemania, nuestro mayor socio europeo, aporta inversión en manufactura avanzada, y Brasil, el gigante dormido, aunque es la mayor economía latinoamericana,
solo intercambiamos el 0,8% de nuestro comercio total. El mensaje es claro: México necesita urgentemente rebalancear sus alianzas o seguirá prisionero de su propia dependencia. El TLCAN nos hizo potencia manufacturera, pero con salarios congelados, más 217% en exportaciones, contra más 18% en sueldos en 25 años. El TMEC prometió cambio con salarios de $16 por hora, pero solo benefició al norte, inversiones como Tesla, mientras el sur sigue en pobreza, importando 38% de sus alimentos. Los ganadores son trabajadores calificados, plus 32% salarios, y grandes empresas, mientras que los perdedores son 40,000 pymes quebradas, jóvenes, 58% desempleados, y mujeres, solo 22% empleos industriales. Como paradoja, somos el socio privilegiado de Estados Unidos, pero con menor desarrollo humano que en 2008. El 1% más rico acapara el 32% de las ganancias. El TEMEC mejora reglas, pero mantiene un modelo que exporta mano de obra e importa desigualdad. En 2025, México sigue fortaleciéndose como un actor clave en el comercio internacional. Uno de los aspectos más relevantes en este panorama son los aranceles, que juegan un papel fundamental en la regulación de las importaciones y exportaciones. En 2025, los aranceles mexicanos presentan ajustes en respuesta a factores económicos globales. En 2025, la reimplementación de aranceles por parte de Estados Unidos, impulsada por el presidente Donald Trump, ha generado un impacto negativo en la economía mexicana. Estos aranceles, que incluyen un 25% sobre productos clave como el acero y el aluminio, han afectado la inversión y las exportaciones del país. Además, la incertidumbre generada por estos aranceles ha llevado a analistas a reducir sus pronósticos de crecimiento para México a solo 0,2%. En términos de inflación, el aumento de los aranceles ha provocado un encarecimiento de productos importados, lo que podría traducirse en una inflación general de hasta 3,7% para 2025, según estimaciones de la OSDE. Esta gráfica muestra la evolución mensual de las exportaciones e importaciones de México desde el último corte que realizó el INEGI. Podemos observar un crecimiento constante en ambos indicadores, con una caída notable durante 2020 debido a la pandemia. A partir de 2021 se aprecia una recuperación sostenida impulsada por la reactivación económica global y acuerdos comerciales como el TEMEC. La balanza comercial refleja el papel fundamental del comercio exterior en el crecimiento del país. En general, las exportaciones se han mantenido ligeramente por encima de las importaciones, lo que indica un desempeño favorable para la economía mexicana en el ámbito internacional. Desigualdad y bienestar. La evolución del salario mínimo en México del 2005 al 2025. Para comenzar, el salario mínimo es la cantidad mínima que legalmente debe recibir un trabajador por una jornada laboral. En México, este valor es determinado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, o por sus siglas, CONASAMI, y se revisa anualmente. Como podemos observar en el gráfico, entre el 2005 y el 2025, el salario mínimo en México ha mostrado un crecimiento sostenido, especialmente a partir del 2019. Mientras que en el 2005 el salario mínimo era de 46.80 pesos diarios, en 2025 alcanza los 278.80 pesos, lo que representa un aumento significativo, con énfasis en los últimos años. Específicamente, este aumento lo podemos observar a partir del 2019, donde se observa una recuperación acelerada del salario mínimo, producto de reformas laborales y una nueva política salarial enfocada en mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Porcentaje de población en situación de pobreza en México del 2005 al 2025. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o por sus siglas, Coneval, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando no tiene cubiertos al menos una de las 6 carencias sociales, las cuales son educación, salud, seguridad social, calidad de vivienda, servicios básicos y alimentación. Y además tiene un ingreso insuficiente para adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria. En contraste con el salario mínimo, la población en situación de pobreza ha ido variando.
Entre el 2008 y el 2020, el porcentaje se mantuvo relativamente alto con picos cercanos al 46%. Para el 2008, el 44.4% de la población mexicana se encontraba en situación de pobreza. Sin embargo, en el 2022 se observó una notable disminución al 36.3%, lo que representa una mejora significativa, que podría estar relacionada con el aumento del salario mínimo, entre otros factores como programas sociales y recuperación económica pospandemia. Aunque hubo un repunte en el 2020 del 43.9% debido a la pandemia por COVID-19. Aunque como podemos observar en el gráfico, la tendencia reciente indica una reducción. Desigualdad y bienestar, acceso al Internet. En esta primera gráfica se compara el porcentaje de hogares que tienen acceso a Internet en zonas urbanas y rurales de México entre el año 2004 y 2020. Su propósito es mostrar la evolución de la conectividad y evidenciar la persistente brecha digital entre ambos entornos. En las zonas urbanas vemos que en el año 2004 solo el 9% de los hogares tenía Internet. En 2020 el acceso aumentó al 62%, y esto significa un incremento de 53 puntos porcentuales en 16 años. En las zonas rurales, en 2024, apenas el 1% de los hogares tenía conexión. En 2020 se alcanzó el 23%, mientras que este crecimiento fue de 22 puntos porcentuales, que sigue siendo muy inferior al de las zonas urbanas. En todos los años analizados, los hogares urbanos han tenido mucho mayor acceso a Internet que los rurales. En el año 2020 esta diferencia fue de 39 puntos porcentuales. Aunque ambos sectores han mejorado su conectividad, la brecha digital no solo persiste, sino que sigue siendo un reto estructural. Acceso a la salud. En esta primera gráfica se muestra cómo se distribuye el gasto en salud en México como porcentaje del PIB, diferenciando entre gasto público y privado. El gasto privado ha sido igual o mayor al público durante todo el periodo. Esto indica que muchas personas tienen que pagar de su bolsillo para recibir atención médica, lo que profundiza la desigualdad. El gasto público está estancado desde hace casi 2 décadas y este nivel es bajo comparado con otros países, lo que se traduce en menos hospitales, personal médico, medicamentos y calidad en el servicio. Incluso durante la pandemia del periodo 2020-2021, el aumento en el gasto público fue mínimo. Esto muestra una limitada respuesta del Estado frente a una crisis sanitaria histórica. En la siguiente gráfica se representa el gasto público destinado a personas sin seguridad social en México, desglosado por instituciones como la Secretaría de Salud, el IMSS, etc. Las cifras están en precios constantes desde 2022, lo que permite hacer comparaciones reales a lo largo del tiempo. Y por último, en la siguiente gráfica se representa el gasto público destinado a la atención médica de personas con seguridad social en México, desglosado por instituciones como el IMSS, el ISSSTE, entre otras, en miles de millones de pesos constantes desde 2022, teniendo un crecimiento sostenido del 2006 al 2013, ajustes y estabilización del 2014 al 2019. A partir del 2014, por ejemplo, el gasto cae a 401.9 millones de pesos y luego se mantiene con pequeñas variaciones, cerrando en 417.7 millones de pesos en 2019. Esto puede indicar ajustes presupuestales o cambios en políticas públicas. Inseguridad e informalidad laboral. El desarrollo económico de México enfrenta desafíos significativos relacionados con la inseguridad y la informalidad laboral. La inseguridad, caracterizada por la persistencia del crimen violento fuera del control de las autoridades, complica el panorama económico y reduce la atracción de inversiones. Según investigaciones, estos factores generan un entorno de riesgos que disuade a los inversionistas, limitando el flujo de capital necesario para el crecimiento. En cuanto a la informalidad laboral, los datos indican que el 55% de los trabajadores de México operan fuera del sector formal. Esta alta informalidad, que opera mayormente fuera de la supervisión gubernamental, ha enviado reformas diseñadas para integrarla a la economía formal, lo que afecta la productividad y el desarrollo económico.
Esta situación no solo limita el acceso a beneficios laborales y contribuciones fiscales, sino que también perpetúa la desigualdad y reduce la capacidad del país para competir globalmente. Oportunidades. El sector de energías renovables. A pesar de estos desafíos, México cuenta con oportunidades sustanciales en el sector de las energías renovables, que podrían servir como motor de crecimiento económico y sostenibilidad. El país posee un alto potencial en recursos renovables, incluyendo energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica y biomasa. Según datos, la capacidad técnica nacional incluye 24.918 gigawatts para energía solar fotovoltaica, 3.669 gigawatts para energía eólica, 2.5 gigawatts para geotérmica convencional y 1.2 gigawatts para hidroeléctrica adicional. En 2022, la generación de electricidad a partir de fuentes limpias representó el 31.2% total, con una capacidad instalada de 31.369 megawatts en plantas de energía limpia, principalmente hidroeléctrica, eólica y solar fotovoltaica. Además, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, el PRODECEN, de 2023 al 2037, publicado el 29 de mayo de 2023, incluye planes para desarrollar nuevas plantas de energía limpia, rehabilitar instalaciones hidroeléctricas y reducir emisiones en la línea con el Acuerdo de París, con un enfoque en la movilidad eléctrica y la limitación del aumento de temperatura a 1.5 Celsius. En otros desarrollos prometedores incluyen el interés en el hidrógeno verde, liderado por la Asociación Mexicana de Hidrógeno, H2 México, y la electromovilidad con proyecciones de 4.9 millones de vehículos eléctricos para 2036. Según Prodecen, estas iniciativas podrían atraer inversiones y crear empleos, contribuyendo a la descarbonización y el crecimiento económico. Sin embargo, desafíos políticos como los cambios en la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, que priorizan a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, y afectan la confianza en el sector privado, podrían limitar estas oportunidades. México debe de sintetizar la necesidad de abordar la inseguridad y la informalidad laboral mediante políticas efectivas, como mejorar la seguridad pública y formalizar el mercado laboral. También debe de promover el sector de energías renovables como una vía para el crecimiento sostenible, posicionando a México como líder en la economía verde.